Continuamos con el módulo de columna con el segundo tema y hoy voy a hablarles de ligamentos. Entonces, para iniciar, recordar que los ligamentos pues se pueden, pues para poderlos identificar, tenemos como muestra la primera imagen, clasificarlos por Denis, que va a mirar en una manera sagital, va a dividir la columna. Entonces va a estar en la parte A, que es anterior, la B, que es la media, y la C, que es la posterior. Y así pues también nos podemos ubicar de otra manera imaginaria lo que son los ligamentos. Los ligamentos, pues, que es anterior, el ligamento anterior, que en esta imagen oblicua, ¿me están escuchando bien? Bien. En esta imagen oblicua vemos el ligamento anterior, en la parte medial sería el ligamento posterior y ya según pues esta división que hacen Denis, en la parte posterior sería el ligamento amarillo, el ligamento interespinoso y el supraespinoso. Pero entonces viene una pregunta para el que la quiera responder: ¿cuántos ligamentos realmente tenemos en la columna vertebral? ¿Alguien se anima a responderla? ¿Cualquier número? 37. ¿Pares o impares? Entonces vamos a ir desarrollando esta pregunta durante toda, pues para que vayan haciendo como un checklist como de los ligamentos que vamos teniendo. Estos son los ligamentos que generalmente tenemos en la mente, que es en la parte anterior vamos a tener el ligamento longitudinal anterior y el atlanto-occipital. En la parte posterior, la membrana atlanto-occipital, el ligamento amarillo, cápsula unión atlanto-occipital posterior, ligamento nucal, pues el ligamento nucal solamente en el segmento cervical. Lateral, las cápsulas que vamos a encontrar atlanto-occipital, atlantoaxial, la cigoapofisiaria, que es la que va de C3 y C4, y posterior vamos a encontrar la membrana tectorial, el ligamento longitudinal posterior, y pues en la parte cervical lo que vamos a encontrar son todos esos ligamentos de la unión cervical, que son los ligamentos alares odontoides y los ligamentos cruciformes. Entonces aquí vuelve nuevamente la pregunta de cuántos ligamentos tiene la columna vertebral. ¿Alguno se anima a responder cualquiera de esos? ¿Un número? No sé, Pierre, que está conectado, ¿alguna respuesta se le ocurre? Se va por el número 30 por la mitad, a ver. Bueno, entonces veamos con lo que dice el número, que pueden ser 30. 58. Entonces, vamos a ver quién tiene la razón. Depende cómo Entonces, le cuenten, ¿no? Recuerden que hay algunos que son bilaterales y otros que solo son, pues solo tienen un solo ligamento. Son únicos, sí. Hay unos bilaterales, entonces los cuenta por dos. Entonces la revisión la vamos a empezar desde los ligamentos cefalocaudal. El primero que vamos a hablar pues son los ligamentos longitudinales, que realmente son los que comparte toda la columna vertebral, que está el ligamento anterior, que pues que obviamente acá en la imagen podemos ver que es este que se encuentra acá, y el ligamento posterior. Estos dos van a tener nuevamente, como les estaba comentando, la extensión hacia toda la columna, incluso insertándose hacia el saco y la primera vértebra coxígea. Como primer ligamento del que vamos a hablar es el ligamento nucal. Recordar que ese ligamento nucal es como el que reemplazaría el ligamento supraespinoso, porque en el segmento cervical este pues no existe y lo vamos a llamar ligamento nucal. La inserción va a estar superior en el línea o en la protuberancia occipital externa y en la línea occipital externa, y se va a ir hasta el proceso espinoso de este pie. El ligamento nucal va a separar las ¿Qué pasó, Juliana? masas musculares
posteriores y Juliana, todo mire, lo es que que dice en depende cómo usted cuente los ligamentos, usted puede pasar el examen. Que los ligamentos amarillos Montpellier, son sí, señor. 20 y son bilaterales, ¿Me serían escuchan bien? 40. Señor. Ligamentos amarillos son 20 y son bilaterales, serían 40 nomás ahí los ligamentos amarillos. Bueno, al final de la presentación les tengo la respuesta, pero ahí vamos. Vale. Entonces, en cuanto al ligamento nucal, se van a, como les comentaba, esta es una visión lateral y esta es una visión, pues, antero, pues de frente, del ligamento disecado, que es, no sé si ahí alcanzan a ver la flechita, pero pues es como este que se ve acá como semitransparente. Se escribió que el ligamento tiene dos componentes, uno que es un rafer dorsal denso y ese va a tener fibras del trapecio superior, del esplenio de la cabeza y el romboide, y Johnson en otro estudio en cadáveres que hicieron, se pues describe que además de esos tres que les acabo de comentar, también va a estar involucrado como en las fibras que componen el ligamento nucal, el músculo serrato posterior es el superior. Y pues nuevamente hacia el proceso espinoso de C7. Y la otra parte que compone el ligamento nucal es el tabique medial sagital y este se va a extender desde el lado profundo del rafe hasta los ligamentos interespinosos, que serían como todo esto de acá, el atlantoaxial y la membrana anterior occipitoaxial. Otros ligamentos o membranas que tenemos que tener muy en cuenta son los atlanto-occipital, que es este primero que vamos a ver acá, que es muy importante pues para todo lo de malformaciones, como digamos malformaciones Chiaris, que pues es donde más se ve expuesto el ligamento, y el atlantoaxial, que es el que va de C1 a C6, perdón, de C1 a C2, y es importante porque hay que tener en cuenta que por ahí atraviesa el nervio de Arnold, que es rama dorsal del segundo nervio cervical. Ya yéndonos un poco más hacia los ligamentos que pues empiezan a componer toda la columna, iniciamos con el membrana tectorial, que este es como el que inicia a nivel de foramen de la parte interna y está ubicado directamente y se va a juntar con la dura madre. Como lo ven acá, tiene 3 capitas, que acá se ven ya mejor, que es la superficial, la media y la profunda, va a tener una altura, un grosor más o menos de 6 milímetros entre el clivo y el cuerpo de C2 y un ancho de 3 milímetros, que esto se va a ir extendiendo y va a unirse o va a conformar más adelante el ligamento longitudinal posterior. Voy a hablar un poco del ligamento longitudinal posterior, pero me voy a extender un poco más sobre sus características cuando hablemos de los ligamentos de la columna lumbar, pero el ligamento longitudinal posterior va a tener 2 capas, una profunda y una superficial. Esta profunda va a estar, es gruesa y se va a fusionar con la superficie posterior de las vértebras, y la superficial va a ser una capa más delgada y va a tener una prolongación de la membrana que era lo que les estaba comentando en la diapositiva anterior. Entre estas 2 capas va a estar el plejo venoso anterior, que es lo que pues hay que tener en cuenta cuando se van a hacer las disectomías, porque pues puede sangrar y pues uno lo debe manejar. Este ligamento profundo se pierde su ancho entre C3 y C7. Acá les traigo dónde estaría la capa superficial, que es la verdecita que se ve acá, que sería la 2, y la 1 es la capa profunda, y entre esos dos está el plejo venoso.
Los ligamentos, hay varios ligamentos que están en esta formación y que van a estar unidos hacia la odontoides y hacia el arco de C1 y voy a empezarlos a comentar. Entonces, el primero es el ligamento occipito atlantoideo ventral o anterior y este va a estar en el proceso basilar y en el arco anterior de C1 como lo ven acá. Este de acá. Después nos vamos a encontrar con el ligamento atlantoaxial ventral o anterior y este va a estar entre la superficie, entre el arco de C1 y la superficie anterior de C2. ¿Qué es esto? Lo que vemos acá. El ligamento occipito odontoideo medial es el que va a estar en correlación directo con el ápice del proceso odontoideo. Ya después nos encontramos con estos que son más posteriores, que es el ligamento occipito transverso, que también va de ahí, pero hacia la parte posterior del proceso odontoideo, y el ligamento transverso. Lo importante aquí es que estos van a formar más adelante, pues esto es una disposición sagital, pero pues son los que tenemos que tener en cuenta para la formación del ligamento cruciforme y el ligamento transversal axial también. Entre estos hay otros ligamentos pues que también son importantes, que entonces volvemos y hablamos del ligamento longitudinal anterior, y entre el ligamento transversal axial y el ligamento longitudinal posterior encontramos el ligamento occipito axial, que este iría por delante de lo que vamos a hablar ahorita, que son los ligamentos cruciformes, que lo vemos en este espécimen. Entonces, para seguir hablando del ligamento, de los ligamentos cruciformes, entonces, los ligamentos atlantoideo lateral o el ligamento alar va a tener una inserción en las masas laterales del occipucio, que sería como esto que se ve acá, y termina en el ápice del proceso odontoideo, y el proceso odontoideo acá sería este que se ve acá. Este va a reducir la flexión lateral y la rotación de la articulación entre occipital y C1, y esencialmente va a tener un papel en la estabilización de la unión cráneo-cervical. En cuanto al ligamento transverso, que es uno de los que nos interesa, pues hay que conocerlos muy bien, este va a tener una inserción al lado medial de las masas articulares del atlas, y este va a dejar una huella en la superficie dorsal del proceso odontoideo, y esto va a ser parte pues de la formación del ligamento cruciforme. Importantísimo en este ligamento es que los movimientos de hiperflexión puede llevar a que el ligamento pues tenga una ruptura y puede llevar a cómo va a haber, ahorita les voy a mostrar en una imagen, cómo va a haber un desplazamiento de la odontoides, podría haber una compresión medular. ¿Qué es esto lo que nos muestran aquí? Entonces estaría el ligamento transverso, que es esto, y con el movimiento de hiperflexión, como vemos hay una ruptura del ligamento transverso, que sería el que más le da como esa estabilidad a esa unión cráneo-cervical, y en esta radiografía se ve que el 1 es la odontoides y el 2 es el arco anterior de C1, y se ve cómo se desplaza hacia atrás la odontoides y pues podría llevar a una compresión medular. En los ligamentos suboccipitales, y aquí viene uno de los ligamentos que realmente no conocí y me pareció muy interesante, que es el ligamento de Barkow, que es este verdecito que se ve acá, que está numerado por el 2. Se va a insertar o va a estar localizado entre los cóndilos occipitales, detrás del ligamento alar, como se ve en esta parte, y en el proceso en el proceso del ápice de la odontoide. Y lo importante de esto es que va a estabilizar el ligamento transversal a nivel de la articulación atlantoaxial. Entonces, como para recordar estos ligamentos cervicales, pero ya no en la parte de la unión cráneo-cervical, sino un poco más abajo, entonces tenemos lo que aparece, son los ligamentos longitudinal anterior, después el ligamento longitudinal posterior, que serían estos que estaría acá, que serían los 7,
las cápsulas articulares que también ayudan como a todo el movimiento lateral de la columna, el ligamento amarillo, que este ligamento pues ya lo vamos a hablar un poco más adelante, pero es el que va a estar como entre las láminas, uniendo las láminas, el ligamento interespinoso que va a estar posterior al ligamento amarillo y el ligamento supraespinoso. Entonces, esto es lo que va a pasar cuando va a haber un trauma de cervical, en donde todos esos componentes se van a ver afectados, excepto, como muestra acá, el ligamento longitudinal posterior, perdón, el ligamento longitudinal anterior. Yéndonos hacia los ligamentos torácicos, vamos a tener unos ligamentos, como les comentaba, comunes en toda la columna, y aquí vamos a encontrarnos con el ligamento longitudinal posterior, el ligamento longitudinal anterior, las cápsulas articulares, que serían las 5, el ligamento amarillo, que es este que se encuentra acá, que está, es el que va a unir las láminas, el ligamento interespinoso, que es el representado por el 9, y el ligamento supraespinoso. Este segmento torácico va a tener unos ligamentos específicos, y estos son porque pues es donde van a llegar las costillas, y sería el ligamento costovertebral radiado, que es la unión de la costilla con el cuerpo vertebral, el ligamento costovertebral superior y lateral, que es como la unión de esa Juli, se perdió el audio. No hay audio, yo no oigo esa nada. costilla como con el transverso, con el Juli, proceso Juli, transverso. no te oímos nada hace un instante, se perdió el audio. Bueno, ¿en qué parte quedaron? En el ligamento radiado. En el radiado. Bueno, entonces les estaba hablando sobre los ligamentos específicos que va a tener el segmento torácico, que van a ser 4. Entonces está el ligamento costovertebral, el radiado, el costovertebral superior y el costovertebral lateral, y el intertransverso. Entonces les mostraba que el radiado es el que se va a unir la costilla con la cabeza de la costilla con la parte del cuerpo vertebral. El superior es el que va a estar como con como con el bracito de la costilla hacia el proceso transverso, y el lateral es el que pues también va a estar ahí con la cabecita del proceso transverso, también como con el brazo de la costilla. Aquí como esta imagen de Nether me parece muy bonita, porque pues deja ver como un poco mejor cómo es esta disposición de los ligamentos. Nuevamente el ligamento radiado en esta posición que ven que va llegando hacia el cuerpo vertebral, el ligamento costovertebral superior y el ligamento intertransverso, que estaría entre las transversas. Aquí es donde voy a ampliar un poco más sobre el ligamento longitudinal posterior y anterior, y es porque vale la pena recordar que va a tener 2 capas profundas y otra superficial que le estaba comentando, y es importante pues saber eso, porque pues entre estas 2 capas es donde vamos a encontrar el plejo venoso. Entonces, en la primera imagen que se ve, tiene 2 tonos de verde, vamos a tener el más oscuro es el superficial, y al otro lado todo lo que es azul sería el plejo venoso, que va a estar entre esas 2 capas. Algo muy interesante es que la relación que va a haber entre cuando el ligamento longitudinal pasa sobre el cuerpo vertebral es más delgadito, y cuando se va hacia los discos es un poco más ancho. Y esto es importante porque en la parte lumbar superior
va a tener en la parte lumbar superior, va a tener menos adherencia, entonces podría explicar las hernias medianas, y en la parte lumbar inferior va a tener, pues como va a tener menos adherencias hacia este disco, va a tener dominancia de las hernias posterolaterales. Porque se explica que la adherencia sea menos hacia los cuerpos, hacia el disco y que hacia el cuerpo vertebral, y es precisamente por el cuerpo vertebral por el plejo venoso, como lo vemos en la imagen donde se ve azulito y verde. Y el otro es el ligamento longitudinal anterior, pues que este se va a adherir a los cuerpos vertebrales y menos a los discos, y eso es de hablar. En cuanto al ligamento amarillo, que también es como un ligamento común, va a estar sobre las láminas detrás del canal espinal. Entonces, en esta imagen lo que hicieron fue como cogieron la columna y se fueron como por sobre los pedículos y la abren en dos. Entonces, podemos ver cómo el ligamento amarillo va a estar entre las láminas, uniendo la lámina de arriba con la lámina de abajo, como lo volvemos a ver en esta imagen. Y algo importante es que esto va a estar muy pegado hacia el saco dural de la parte posterior. El espesor medio es de 3 milímetros, en la parte cervical va a ser de 1.5 milímetros y en la parte lumbar va a ser de 6 milímetros, y se han descrito también dos capas, una capa superficial que es más gruesa que la profunda. Algo también que es de los ligamentos lumbares, es el ligamento de Hoffman, que es otro de los ligamentos que tampoco conocía, y son ligamentos que van desde el cuerpo vertebral hacia el saco dural, por la parte posterior del cuerpo vertebral y la parte anterior del saco dural. Entonces encontramos medial, que son los dos, está el ligamento de Hoffman medial, y en la parte central un único ligamento de Hoffman medial. Y ya desde el mucho más lateral a estos ligamentos de Hoffman vamos a encontrar el ligamento radicular, que es el que va a darle una estabilidad. Se va a ir desde el cuerpo vertebral hacia la raíz, y esto es con el fin de darle estabilidad a que no haya tanto movimiento de la raíz, que sería la función que cumple. En la segunda imagen, de manera sagital, vemos más hacia adentro o medial. El 1 sería el ligamento longitudinal medial, el 2 sería el ligamento longitudinal lateral, disculpen, ahí me quedó mal en la diapositiva, y en el 2 el ligamento radicular, el 3 sería el ligamento radicular, que va desde el cuerpo vertebral hacia la raíz. Otros ligamentos que son muy importantes, y leyendo, pues hay que tenerlos en cuenta cuando uno hace endoscopia transforaminal, son ligamentos foraminales. Y es porque estos realmente van a ayudar, es como a proteger mucho más la raíz en compañía del otro, y a pesar de esto, de pronto podrían también disminuir un poquito el paso de la raíz. Entonces encontramos que está el ligamento corpóreo transverso superior e inferior. En la imagen los encontramos. Este sería el superior, y el inferior, que va del proceso transverso hacia el cuerpo vertebral, incluso hacia el disco, y el transforaminal superior, que es el que vemos aquí, el transforaminal medial y el inferior. Esta sería una visión de lo que uno debería ver en endoscopia, de cómo estos ligamentos van a ayudar a reforzar a que el movimiento de la raíz no sea tanto sobre el foramen, y entonces le van a dar como una capa de protección. Hay otros ligamentos que son los ligamentos extraespinales, y estos ligamentos encontramos el ligamento mamario accesorio,
Y este va a estar situado entre el tubérculo superior y de encima y el que está por debajo, y el que va a ser como un puentecito, y es importante porque por ahí va a pasar la rama medial del nervio dorsal medial, que es este que vemos acá. El otro es el ligamento transverso corpóreo, que está situado entre la transversal de L5 y entre el proceso transverso de L5 y el cuerpo vertebral, y esto va a reducir el espacio entre el agujero L5 y S1 en su parte superior, y esto podría llegar también a crear una compresión extraforaminal. Y ya hablando de los ligamentos iliolumbares, vamos a tener los fascículos o ligamentos superior, el ilíaco inferior, el sacro inferior, el ligamento lumbosacro. Entonces, el ligamento superior está situado entre la punta L4 y el del proceso transverso hasta la cresta ilíaca. El fascículo ilíaco inferior se encuentra entre la parte lateral del proceso transversal de L5, que sería este, y la cresta ilíaca, y el fascículo sacro inferior o el ligamento lumbosacro se va a insertar más medialmente en el proceso transversal y va a terminar en la superficie anterior de la articulación sacroiliaca, como lo vemos acá. Y también lo vemos acá en disposición de la parte sagital. En esta imagen lo que vemos en la tercera está dividida en dos, entonces es como la vista anterior de toda la parte del ilio y pues del lumbar, que sería como el E5 y del coxis, y la parte posterior. Y esto es para mostrarle que los ligamentos sacrocoxigio, pues como les comentaba, el ligamento longitudinal anterior va a ir hasta el sacro, y vamos a tener otros 4 ligamentos que van a estar en el sacro y le van a dar estabilidad. Entonces sería el sacrocoxigio lateral, el coxigial anterior, el sacrocoxigial posterior, que es el 3, y el ligamento supraespinoso, pues que eso sí va a estar también en común en toda la columna, que es el 5 que se encuentra en esta parte. Entonces, ¿por qué esto importante en cuanto a los ligamentos? Porque pues los ligamentos van a ser muy importantes en cuanto a la biomecánica de la columna, en cuanto a los movimientos de inflexión y extensión. Esto es un estudio que encontré, pero esto lo va a explicar más adelante Andrés en una exposición solamente de esto, pero es para mostrarle que no solamente los ligamentos son los que van a estar involucrados en cuanto al movimiento en flexión, extensión lateral o en rotación, como vemos aquí en la última imagen, sino que además necesitamos de los músculos para acompañar de este balance que se debe dar en la columna. Entonces, nuevamente, ya sabiendo un poco más de ligamentos, nuevamente la pregunta para el que la quiera contestar, aunque ya alguien la dijo bien: ¿cuántos ligamentos tiene la columna vertebral? ¿De cómo los cuente? Pues el doctor Vallejo se ganó la pregunta porque son 58, lo que les comentaba al principio, tener en cuenta pues que hay unos comunes que son está contando el únicos, ligamento. no bilaterales. Señor. Juliana, ¿está contando el ligamento amarillo como 2 ligamentos? No, ese lo conté como uno solo, profe. Es que son 2 en cada nivel. Bueno, entonces son Del borde 59. superior de la vértebra inferior a la cara, al tercio medio de la lámina de la cara superior, por un lado y por el otro. O sea que cada nivel son 2, y si tiene... ¿Cuántos son los ligamentos amarillos? Bueno, entonces se aumenta el número de 58, pero es para traerles todo esto en mente, que realmente no tenemos tan pocos ligamentos, sino que toca darle valor a los ligamentos, pues precisamente por lo que les estaba comentando. Estos son como todos los ligamentos, un resumen de ligamentos que hice, para que se den cuenta que hay que tenerlos en mente y darle la importancia en cuanto al trauma, porque nos van a ayudar también pues a clasificar
el trauma en columna y según eso también pues a hacer los abordajes, pues no el abordaje sino la indicación quirúrgica según cada trauma. Y pues eso es lo que les traía para hoy.